Así que, bueno, cuéntenos, a ver, Morazzuti, mientras tratamos acá si podemos resolverlo. Muy bien. Cuéntenos, a ver, ¿qué tenemos que mirar hoy en la política internacional? Bueno, pasó una cosa interesante el día de ayer, que es un anuncio de una reunión entre la Unión Europea y Putin y Rusia, para tratar temas comunes. Eso se produce a menos de una semana de la reunión entre Biden y Putin y entre Biden y la Unión Europea. Ajá, Eso es muy interesante porque hay una disposición de Merkel y de Macron a empezar a hacer una especie de política exterior más independiente de Estados Unidos que hasta ahora. O sea, yo creo que es más significativo esto que todo lo anterior que vimos y lo que hablamos la semana pasada. O sea, la idea de que la Unión Europea ya no ve a Estados Unidos como el líder que era antes y que considere que puede con cierta seguridad hacer su propia política exterior, para mí es significativo de lo que significa eso. O sea, quiere decir que Europa ya está a otro nivel. Estamos entrando completamente en un mundo multipolar, cosa que no era hasta hace poco. claro, O en sea, 2014 fue cuando se rompieron las relaciones, ¿no? Entre Rusia y la Unión Europea. y por justamente lo que hablamos la semana pasada, por la separación de Crimea de Ucrania, porque Ucrania se fue de la égida rusa, Ujú. entonces, como castigo, Rusia se apodera de Crimea y fomenta una rebelión que lleva a una guerra civil que dura hasta ahora en el este de Ucrania. Ahora bien, lo importante es que cuando asume Trump la presidencia, él trata a los europeos como otro socio comercial más y no tiene la suficiente, digamos, habilidad para ver que si bien es cierto que Estados Unidos pagaba mucho por la defensa de Europa en la OTAN, también es cierto que a cambio de eso había una especie de corset psicológico por el cual los europeos naturalmente reconocían a Estados Unidos como el líder inevitable de todo el mundo occidental. Ahora Trump se hacía mucho hincapié en cuestiones económicas, que tenía razón, o sea, los europeos no ponían todo el dinero, pero lo que no veía era lo otro, los europeos sí ponían una especie de suave acatamiento a las disposiciones norteamericanas. Y eso servía, porque servía si tenían que hacer una intervención en Siria, que le hicieron en mucha menor medida que otros países, pero la hicieron, también participó Francia. Cuando invadieron Afganistán en el 2001, después del atentado a las Torres, la OTAN participó, había tropas europeas. No importa que no fueran muchas, lo importante era que simbólicamente representaba que todos seguían a Estados Unidos. Pero el hincapié que hace Trump en que tiene que pagar su cuota de la OTAN, luego que por una cuestión comercial sanciona a sus socios europeos, lo que era realmente escandaloso. El hecho de prácticamente dejar que Israel gobierne la política exterior norteamericana hacia Medio Oriente, rompiendo el acuerdo con Irán, que era un acuerdo que, usted recuerda, yo les dije hace un año, dos, no, hace 3 años les dije, Estados Unidos no tenía que haberse metido en eso. Es un lío que había hecho Obama, quedó ahí, y aparte era imposible impedir que tarde o temprano Irán tuviera armas nucleares. Bueno, Trump, siguiendo la política de Israel, porque ahí en este caso Trump sobreexagera la política a favor de Israel. Recuerden que antes de Trump había todo un debate en el Partido Republicano por el hecho de que la mayoría de los votantes judíos en Estados Unidos votaban a los demócratas. Una de las razones que llevó a Trump a exagerar la relación con Israel, que ya era bastante fuerte antes, era decir, bueno, vamos a tratar de robarles el voto a los demócratas. Y entonces hace una política donde prácticamente el que manda es Israel. Él pone al yerno, Kushner, que hace una política de aplastar a los palestinos sobre la base de eliminarle toda ayuda económica para ponerlos en serias dificultades económicas. Recuerden que Palestina depende de la ayuda de Estados Unidos y de Europa para su administración, porque la autoridad palestina no tiene poder de nada ni apenas puede recaudar impuestos. Y Trump elimina todo eso
y lleva a que los israelíes hagan acuerdos de paz con otros países, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán. Entonces hace una política donde el interés norteamericano en la región, que pasaba originalmente por el petróleo, pasa a depender del interés de Israel por mantener la ocupación sobre Palestina. O sea, básicamente es una inversión de valores, o sea, el país más chico gobierna al más grande. Eso se hacía en parte porque Trump tenía el yerno que es un fanático de la expansión de Israel, de la idea del gran Israel, y en parte porque quería sobreactuar la política republicana que era anterior a Trump de tratar de captar el voto judío en las elecciones norteamericanas. Bueno, eso llevó a que fuera otro punto más de ruptura, porque los europeos habían comprometido su prestigio en hacer un acuerdo con Irán que iba a detener un poco la expansión iraní. Obama había acordado eso, Rusia también, China también, y Trump lo tira todo por la borda y empieza con las sanciones económicas. O sea, Trump tiene cierto éxito en el sentido de presionar con las sanciones económicas durante todo su mandato. El problema que tiene es que, digamos, casi está agotada la vía. O sea, todo el mundo se pudrió de las sanciones económicas y eso aceleró una fantasía loca que tenía Rusia y China de salirse de la esfera del dólar. Entonces, como los norteamericanos podían ejercer sanciones, porque tenían un sistema de clearing internacional con sede en Ginebra, sí, el sistema SWIFT, que ellos podían limitar o trabar los pagos internacionales hechos en dólares, lo que empezaron a hacer es hacer acuerdos donde el dólar no se usara. Y eso era mucho más dañino que cualquier beneficio que podrían tener con la sanción económica. Además que en el fondo la sanción económica era para beneficiar a Israel, no a Estados Unidos. Bueno, eso por un lado. Más allá del daño a Estados Unidos, el otro daño era a la Unión Europea. El segundo daño era que se lo sancionaba por una cuestión con el acero, con el aluminio, con Airbus, la empresa que recibía subsidios de los europeos. Y Estados Unidos o sea, Trump, que no tenía asesores que le indicaran la importancia que tenía liderar al mundo occidental y que el precio de eso era pagar con poner más dinero, dejar ver pasar las cosas y bueno, y ceder un poco. Esa actitud muy, muy de corto plazo yo creo que le hizo daño. Y ahora llegamos a esta elección donde hubo un fraude masivo, o sea, los europeos saben que hubo fraude, pero no lo pueden decir. ¿Por qué le van a decir a Biden? Mirá, sé que eso es ilegítimo, no lo pueden decir. Pero todo el mundo sabe que hay fraude masivo. Los rusos también saben que hay fraude masivo. De hecho, han hecho comentarios medio sobre la mesa sobre el tema. Ahora, ¿qué pasa? Biden entra débil, porque tiene el país dividido, él lo está dividiendo mal con su teoría racial crítica, y ellos están llevando a una situación donde los norteamericanos ya no tienen el respeto de los europeos que tenían antes. O sea, ahora los europeos ven que Estados Unidos está muy débil. Recuerdan que yo le dije la semana pasada, las relaciones internacionales es un mundo de lobos. Cuando se percibe, se olfatea la debilidad, los lobos más chiquitos quieren tomar el control. No es que Europa va a desplazar a Estados Unidos, claro, lo sigue necesitando, pero ya no está bajo la égida de Estados Unidos. Y es muy grave la situación para los norteamericanos. De hecho, Estados Unidos quería ver si Europa la seguía con el tema de China. La política de China, claro, formalmente ellos quieren que Europa vea, los norteamericanos quieren que Europa vea a China como un nuevo enemigo, como una posible nueva guerra fría en miniatura, digamos. Pero los europeos no lo ven así. Y si bien formalmente denunciaron los derechos humanos, que esto y lo otro, pero no pasó de ahí. De hecho, Europa, como les dije la semana pasada, tiene relación con China y tiene nuevos acuerdos económicos. Y ya los europeos están viendo a los chinos de manera diferente. O sea, ellos ya están haciendo la vieja política de balance de poder del siglo XVI y XVII. Es decir, bueno, vamos a tratar de llevarnos bien con Rusia. Por eso este anuncio de ayer, vamos a ver cómo convivimos con China, pero también convivimos con Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos realmente está a un punto de quiebre. O sea, yo creo que la gente no tiene idea lo grave que está la situación interna en Estados Unidos. Hay una política decidida a separar a la gente por la raza que puede terminar una guerra civil real, una guerra racial. O sea, no es una pavada lo que están haciendo. Y lo están haciendo a propósito para mantener a la población dividida y poder controlarla mejor. De hecho, hace
3 días se le fracasó un proyecto de hacer una reforma electoral que iba a permitir hacer fraude sin límite en todo el Estado. O sea, lo que querían hacer era federalizar las elecciones que en Estados Unidos se manejan a nivel estadual, básicamente permitiendo que cualquiera votara por correo sin ningún tipo de identificación, lo que es un disparate realmente. Pero bueno, el país está muy dividido. O sea, así como nosotros en América Latina tenemos un avance de la izquierda y del autoritarismo en toda la región, o sea, tanto derecha como izquierda, pero principalmente de izquierda, en los Estados Unidos la izquierda americana, que también es de origen marxista, pero no comunista, está aliada con corporaciones que buscan tener un control más fuerte de la población. Y una de las herramientas que eligieron es mantenerla dividida por el tema de la raza. Es decir, bueno, fomentar que los blancos son todos malos, son supremacistas, y por eso hay que controlarlos, limitarlos, y poner... Es hacerlos pelear como los ingleses hacían cuando entraban a un lugar y trataban de que se activaran las naturales diferencias entre grupos étnicos para ponerse ellos como árbitros. Morazzuti, en este caso es Merkel y Macron, Alemania y Francia, quienes llevan adelante e insisten con el diálogo, reanudar el diálogo y las buenas relaciones con Rusia. ¿Qué pasa con el resto de los países? ¿Y qué pasa? ¿A nosotros nos afecta algo en esto? ¿Esto nos beneficia, no nos beneficia? Sí, no, nos afecta, eso afecta a todo el mundo, porque está cambiando todo el escenario de la política de poder. O sea, claro que nos afecta. O sea, un occidente débil hace que suba China, y China puede el día de mañana venir con pretensiones más fuertes. Si Rusia, como se dijo hace 2 semanas, presionaba para que a cambio de esas mínima cantidad de dosis de vacunas se le permitiera hacer una central nuclear en Argentina, o sea, evidentemente es un tipo de imposición que con un Estados Unidos fuerte no hubiera pasado nunca. O sea, China también jugó hace un mes y medio, hablaban de quedarse con la hidrovía. Recuerden que hay un problema entre la cabeza del consorcio que maneja la hidrovía y Cristina. Según algunos es por los cuadernos, porque la anunciaron a ella. Según algunos es otra cosa, pero los chinos también jugaban con quedarse con el control de la hidrovía, que es típica política china, se expanden por todos lados. Primero compran, después compran empresas, después compran los medios de transporte, después compran a todo el mundo, y cuando se quiere acordar todo lo controla China. Esa política ya la han hecho en otros lados. Acá la quieren hacer, pero lo que pasa es que Argentina es tan inestable que ni siquiera los chinos pueden tener control de nada. Claro. Ahora bien, sí es preocupante. Ahora, ¿la Unión Europea, todos piensan igual? No, porque la Unión Europea está muy dividida. Polonia y los países bálticos son profundamente antirrusos porque pertenecían a la Unión Soviética. Ahora, Merkel en Alemania y Macron en Francia tienen una posición diferente, porque son los países más importantes. Como que Gran Bretaña se fue, entonces son los que más importan. Los demás países, y depende, Grecia, por ejemplo, acepta masivamente las inversiones chinas porque los alemanes las llevaron contra las cuerdas con tal de que los bancos cobraran. Sí. Un problema, primero, la Unión Europea no tiene una política exterior única, cuidado. Tienen un comisario sobre política exterior, pero en realidad son 27 cancillerías que toman decisiones, que más o menos llevan una política común. Tratan de llevarla al menos, tratan de llevar una agenda en común. Exactamente, pero por ejemplo, Polonia y Hungría son muy diferentes de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Polonia y Hungría son países más conservadores, son más autoritarios, están en contra del aborto y están en contra de la teoría de todo lo que es el matrimonio gay, y esa obsesión que tiene la Unión Europea con lo gay. Y eso ha generado muchos roces con Europa. Uno dice, pero por eso se pelean, sí, porque para la Unión Europea, lo mismo que para el Partido Demócrata Norteamericano, los derechos de los gays son mucho más importantes que cualquier otra cosa de política que uno puede imaginar. Entonces, tienen esa obsesión, porque algo debe haber atrás de eso, que necesitan difundir el matrimonio gay por todos lados y dar todo tipo de derechos transgénero. Y los países conservadores no están de acuerdo. Claro. Y además, me imagino que también la relación con Rusia, al haber sido parte y demás, el tema del territorio me parece que también es un punto, ¿no? Porque siempre están ahí tensión permanente con Rusia, que toma el territorio, que los deja, ¿no? Me parece. Lo que
pasa que recuerden que Rusia no tomó nada. En realidad, o se la Unión defiende. Europea quiere avanzar hacia el territorio ruso. Sí, Es al revés. claro. O sea, Rusia, en realidad, Rusia sería un aliado imprescindible para Occidente frente a la nueva posible guerra que se viene. Sería un gran aliado, porque los rusos le tienen miedo a los chinos. Los rusos tienen más o menos 150, 154 millones de personas. Los chinos tienen 1.300 millones. Los rusos tienen el país más grande del mundo, que ahora debe tener, creo que 16 millones de kilómetros cuadrados. En una época tenían 22. Los chinos tienen gran parte de su territorio desértico, por el desierto de Gobi y por otros lugares que son inhabitables. O sea, la gran masa de chinos se encuentra de la mitad del país hacia la costa. Entonces, Rusia es un lugar muy habitable en gran parte de su territorio, así que es un lugar ideal. A su vez, Rusia es muy débil por por la panza de Rusia, la parte sur, que es la parte musulmana, que ahora está independiente, pues está Kazajstán, Turkmenistán, Afganistán, Kirguistán, Azerbaiyán. Todos esos países tienen fuerte presencia de yihadismo de una forma u otra. Hasta ahora trabajan con los rusos, bueno, los rusos han hecho un trabajo muy estricto de avanzar sobre eso. Pero hay otras áreas, como era Chechenia en su momento, que los yihadistas querían inclusive separarla de Rusia. O sea, Rusia tiene por un lado el problema de los musulmanes en el sur, por otro lado el problema de los chinos, y por otro lado la presión Unión Europea que trata de avanzar la Unión Europea sobre la base de hacer que entren en la Unión Europea como Estado socio y luego socio de la OTAN, países que tradicionalmente estaban controlados por Rusia. Ahora hay una avanzada contra Bielorrusia, pero Bielorrusia, bueno, obviamente es una dictadura, como era de Yanukovych, obviamente es corrupta, pero también son aliados de Rusia. Algunos tienen miedo que Rusia invada Bielorrusia, que no creo que la idea no se les haya cruzado por la cabeza, porque prácticamente hay un problema serio a nivel interno. Y la Unión Europea sigue metiéndose la cuchara ahí. La pregunta es si le conviene. Lo que pasa es que ellos, usted para poder verlo desde el punto de vista, digamos, de afuera, uno a veces tiende inconscientemente a ver a Rusia, a Estados Unidos, Europa, como un único interés, un único grupo de estados. Pero no es así. Son países con intereses diferentes. Los europeos en parte colaboran con Estados Unidos en esa especie de nueva mini guerra fría que están haciendo con China. Por eso ha habido desplazamiento de tropas, hubo un portaaviones francés, después hubo naves holandesas, naves japonesas, naves británicas, norteamericanas, australianas, todas dando vuelta en torno a Taiwán o en el sur, de los mares del sur de la China, como mostrar que, ojo que acá estamos nosotros, no vamos a permitir que China se expanda, pero ahí nomás, tampoco no es una gran colaboración de estar decididos a ir a una guerra. Por ahí es más seguro como aliado India que Europa en ese aspecto. Por eso digo, los intereses no son los mismos que eran antes. O sea, y lo que se ha logrado, que ahí fue un grave error de la administración Trump, y bueno, con Biden ya es peor, es esta idea de que bueno, los europeos sienten que ya no pueden confiar 100% en Estados Unidos. Es un país más débil, es un país que puede traer una guerra civil, es un país que es muy, muy débil como para liderar, y ya ellos se permiten una política exterior más o menos independiente. No es que van a salir a atacar otros países, a hacer otra cosa, pero ya no van a estar bajo la égida, bajo el dominio indirecto norteamericano. Ahora van a empezar a hablar por sí mismos. Y es muy interesante. O sea, hasta dónde pueden llegar y qué nuevo orden mundial tenemos. La política de Biden, por supuesto, era la de ponerlos a todos en la red de vuelta y liderar como en Bretton Woods en 1944. Claro. Pero eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque China es económicamente más importante y como le digo, si Estados Unidos está dividido ya no tiene el poder que tenía antes. ¿Cuántos actores, Morazzuti? Qué interesante, ¿eh? Sí. La Unión Europea está muy dividida también, ¿eh? Sí, seguro. Además que hay un problema de fondo en Europa y en realidad en todo el mundo libre, que es el avance de las corporaciones sobre la política. O sea, el avance de las corporaciones, particularmente los bancos en Europa, más que en Estados Unidos, y las multinacionales de Internet, están empezando a querer controlar directamente los países, cosa que antes lo hacían de manera muy indirecta.
O sea, siempre, en cualquier país del mundo, el que tiene más dinero influye más en el proceso político. Pero como que había más filtros, ¿no? Para llegar directamente pero lo que pasa es que ahora tienen planes mucho más extensos. Y con Trump el problema que había era que la política económica que a ellos les convenía, que era la de Obama, de hacer tratados multilaterales de comercio, donde ellos podían fabricar barato en un lugar y por muy poca plata importarlo en su país de origen, pagar poco o nada de impuestos, porque usaban los distintos países según les convenía, facturaban en el país que más les convenía para pagar menos, más las propias lagunas de la legislación tributaria norteamericana que les permite descontar todo. Eso hacía que estaban en un mundo de gloria. Ahora ese mundo de gloria estaba arruinando las clases medias. No es que no hay más clase media en Estados Unidos, no, es mucho más fuerte que en Argentina, por supuesto, pero los afecta porque hay mucha gente de capacidad que se queda sin trabajo, porque el trabajo se lleva afuera. Y eso llevó a que se votara Trump o aparecieran alternativas en Europa. Una de las alternativas fue el Brexit. El Brexit, de alguna manera, como hemos visto tantas veces, fue una reacción popular a una situación que está cambiando, la gente mucho no sabe cómo viene, y los políticos hábilmente le pusieron un enemigo a la vista para decir, bueno, el problema es Europa, listo, votamos en contra de Europa. Pero nada indica que Gran Bretaña va a salir del control de las multinacionales en los acuerdos que hagan. Quizá esté mejor porque ahora Gran Bretaña probablemente no tenga el peso, el sector financiero que tenía antes cuando estaba dentro de Europa, y se desarrolla más la industria. Recuerden que Gran Bretaña es la quinta potencia mundial. Sí. Y es uno de los países más avanzados tecnológicamente. O sea, no es un país que quedó atrasado como estaba atrasado en otras épocas históricas, en los años 60 o a fines del siglo XIX. Hoy día Gran Bretaña está a la par, está muy bien avanzado tecnológicamente. Lo que pasa es que, bueno, tiene un sector que está postergado, quedó fuera, probablemente por la expansión del sistema financiero. El sistema financiero en general va arruinando las actividades no financieras, porque básicamente es depredador, no deja nada de quedar. Bueno, cuando se expande el sector financiero en cualquier lugar, lo vimos en Argentina, en los 70, sufre en la industria, siempre es igual, el sistema financiero arruina todo lo que es producción. Bueno, el Brexit parece que podría orientar a Gran Bretaña a volver a la industrialización. Si a eso se le suma tiene dos políticas interesantes, una de avanzar por el lado de tratados de libre comercio con otros países, y otra es algo que ellos ya han, es una especie que se ha orientado muy sutilmente, pero puede ser que haya novedades este mismo año. Parece que la administración de Johnson está buscando con Australia, Nueva Zelanda, la India, Canadá, volver a una especie de Commonwealth reforzado, reloaded, digamos, o sea, hecho más fuerte, un Commonwealth, o sea, lo que antes eran dominios británicos bajo la corona británica, ahora son países independientes, unirse informalmente en acuerdos comerciales y en acuerdos defensivos. Por eso Gran Bretaña, que realmente no tiene mucho interés en China, insiste en mandar naves a la zona de Taiwán, como diciendo estamos con los americanos y también estamos con los hermanos australianos, que son los que más miedo tienen a una expansión de China, pues ellos serían el principal objetivo. Claro, tal cual, los más cercanos. En momento de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Australia hay toda una política de miedo a los asiáticos que empieza en el siglo XIX. Ellos siempre tenían miedo de ser sobrepasados por hordas de asiáticos. La Segunda Guerra les refuerza el miedo, y aún hoy Australia tiene mucha desconfianza de los pueblos asiáticos, porque son un país grande, bastante rico en recursos, aunque la tierra no es tan rica como puede ser la nuestra, por ejemplo, porque no toda la industria, no toda la tierra sirve para la agricultura, pero es un país con muy poca población. Entonces no llegan son creo que 30 millones de habitantes, un poco menos. Entonces ellos ven que es un lugar ideal para emigrar y para invadirlo y superarlo numéricamente. Por eso tienen tanto miedo y por eso tienen una política muy restrictiva en la inmigración ilegal. Dentro de lo que es el mundo occidental, es el país más restrictivo para los que entran ilegalmente, al contrario de Europa y Estados Unidos. Morazzuti, muchas gracias. ¿Por qué? Muchas gracias. Seguimos hablando la semana que viene. Súper interesante este del nuevo orden. Muy bien. Gracias, un abrazo. Buen fin de semana. Adiós. El doctor Claudio Morazzuti, profesor que nos enseña todas las semanas, nos va explicando y nos va contando cómo se va desarrollando la política internacional.